Bueno. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, perfectamente, doctora. Ok. Continuamos entonces, o sea, vamos a empezar ahora, ¿sí? Nuestra clase de hoy sería la clase de valvulopatías, ¿sí? Bueno, iniciemos por el concepto. Valvulopatías, ella nos va a hablar luego la palabra válvulas, que nos habla ya de las válvulas de nuestro corazón que se afectan, que se encuentran afectadas, ¿sí? Son las enfermedades. Ya va a depender de su etiología, va a ser de cualquier forma, tenemos varios tipos de etiologías, pero que van a afectar a todas nuestras válvulas, puede ser la mitral, puede ser la aórtica, tricúspide y pulmonar. Y sabemos bien que ellas se van a clasificar otra vez, se van a clasificar en estenóticas o de insuficiencia, ¿sí? En todos se van a clasificar de esa forma. Ahí lo que tenemos que recordarnos bien de nuestra clase pasada, de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Para que nosotros habíamos visto la parte anatómica, la parte como el gasto cardíaco, cómo ocurre, cuáles son los signos y los síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha, de una insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos a ir a estar citándolo cada uno de ellos. Bueno, acá lo principal, nuestro sitio de auscultación, ¿sí? Porque en ellos donde vamos a escuchar, porque nuestras válvulas, cuando ellas se encuentran estenóticas o con una insuficiencia, ellas se van a manifestar a veces por los soplos principalmente, ¿sí? Entonces siempre empezamos nuestra auscultación, nuestra válvula mitral, luego nuestra válvula tricúspide, después nuestra válvula pulmonar, nuestra válvula aórtica, ¿sí? Y luego las accesorias. Bueno, vamos a empezar por nuestra estenosis mitral. Estenosis ya sabemos que sería falta de la apertura de las orejuelas, tipo estas serían las orejuelas de nuestras válvulas. Este sería un funcionamiento normal. Una orejuela está bien pegadita, pero la otra se abren y se cierran al mismo tiempo. ¿Qué ocurre cuando tenemos una estenosis? Esas válvulas se estrechan y ocurre una apertura deficiente. La apertura queda bien chiquitita. ¿Y qué ocurre? Entonces no puede salir el líquido, ¿sí? La eyección ahí se ve danificada. La estenosis mitral entonces sería la obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo que se produce como consecuencia de una alteración de la estructura de la válvula mitral. La alteración sería, así como les dije, que puede ser por prolapso, por calcificación, por varias cosas, ¿sí? Pero que él no se abre bien, no ocurre el buen funcionamiento. Esto sería un buen funcionamiento. La parte de eyectiva se abre bien y después vuelve a cerrarse con facilidad. Cuando ocurre una insuficiencia, ¿qué ocurre? Se quedan lejos la válvula y al cerrarse ellas no se cierran totalmente o se alejan una de las otras. Y ahí ocurre el reflujo. Y en la estenosis ya es al revés. El flujo no sale con facilidad porque la estenosis deja abrir poco. Las principales las causas siempre están en la origen reumática. La fiebre reumática, como sabemos, es una de las patologías inflamatorias, ¿sí? Infecciosa, que va a formar patologías valvulares, ¿sí? Hay también las lesiones congénitas, los trombos valvulares también, y los tumores. Los tumores pueden ser por compresión, ¿sí? Trombos valvulares
que se encuentran trombos en la válvula y le impiden buen funcionamiento. Y lesiones congénitas tenemos varias de ellas ya que vienen de nacimiento, son más difíciles de, se ven más en los jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la patología? Que ocurre un engrosamiento de las válvulas. Ellas se van fibrosando, ya son finas, luego ellas se van fibrosando y se engruesan y quedan unas válvulas bien más gruesas, ¿sí? Entonces eso le impide su apertura, ¿sí? Y ocurre fusión de las comisuras, acortamiento de las cuerdas tendinosas también. Nosotros sabemos que las válvulas, ellas tienen unas cuerdas tendinosas abajo que se van a través del miocardio y esas le ayudan a su función en el trabajo de apertura y en la hora de cerrar. Y esas cuerdas tendinosas, ellas se van acortando y se van quedándose fusionadas una con la otra. Y eso no hace que trabaje bien nuestra válvula. Y hay lo último, un estrechamiento en boca de pez, se le llama. Van a ver varios tipos de imágenes en el libro que estrechamiento en boca de pez queda bien cerradito así las válvulas, ¿sí? Él se queda fibrosado, ¿sí? Se calcifica y eso hace que se quede un estrechamiento. Bueno, la válvula mitral en el adulto, el tamaño normal es de 4 a 6 centímetros. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso se va fusionando y se va estrechando. Cuando es de 2 a 2,5 centímetros, ya perdió un buen tamaño, ¿sí? Ahí empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Ahí aparecen los síntomas que son más en el esfuerzo, cuando el paciente se va a ejercitar, cuando el paciente va a hacer algún tipo de ejercicio físico. Luego, cuando va disminuyendo ese tamaño, la apertura se va quedando bien dificultosa. Queda de 1 a 2 centímetros nomás. Y eso sugiere alimentaciones ante mínimo esfuerzo, ¿sí? Porque no va a estar ocurriendo bien la eyección de la sangre, ¿sí? O va a estar ocurriendo reflujo, ¿sí? Va a estar habiendo una poscarga que va a estar siendo ineficiente. Bueno, su fisiopatología, ¿qué es lo que ocurre? Reducción del orificio mitral, ¿sí? Aumento de la presión de la aurícula y dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda, ¿sí? Esto se transmite en sentido retrógrado del resto de la válvula pulmonar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos también un aumento de la presión venosa pulmonar y hay extravasación de líquidos hacia el intersticio de los pulmones, que así como ya le dije, va habiendo un reflujo retrógrado y entonces se va a ir, el líquido va a volver hacia los pulmones. La epidemiología es más común en el sexo femenino, más en clima templado, dice. ¿Por qué? Porque hay la latencia de la fiebre reumática. Y en menores o mayores de 20 años va a haber más otra vez, porque es ahí donde tenemos la fiebre reumática se da a través de las infecciones por estreptococos del grupo A, ¿verdad? Y eso van invadiendo y forman la fiebre reumática. Son realmente patologías maltratadas, ¿verdad? Esto no se ve más por ahora, se ve muy poco, se va a ver más en países así muy pobres. Ahora ya se erradicó más la enfermedad de la fiebre reumática por los tantos tratamientos y los conocimientos que se tienen de esa enfermedad. Se comienza a notar en la cuarta o quinta década de vida los trastornos. Los climas tropicales, el progreso es más rápido y los síndromes son más graves en los pacientes menores de 20 años. Sus manifestaciones clínicas, sabemos que tenemos una estenosis, ¿sí? La estenosis es por causa de que hay una poscarga que no está eyectando bien la sangre,
entonces va a volver ese líquido y se va a ir hacia los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos disnea, bastante dificultad respiratoria. Podemos tener tos. La ortopnea, el paciente tiene que esforzarse para la respiración, entonces él adopta la posición ortopneica para mejorar su respiración. Después tenemos la disnea paroxística nocturna también. Estos 4 son las principales características clínicas de nuestro paciente con una estenosis. Luego podemos tener el edema agudo del pulmón, ¿sí? El edema agudo del pulmón es por causa del reflujo retrógrado. Cuando ocurren arritmias auriculares, la fibrilación auricular, quiere decir que ya es un estadio más grave de la patología. Podemos tener hemóptisis también, fenómenos embólicos. Las arritmias ya nos llevan a los fenómenos embólicos, las infecciones pulmonares por sobrecarga, endocarditis infecciosa, podemos tener todas las patologías que tienen alguna anomalía en las válvulas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos nuestras válvulas está estrechada, no está pudiendo salir bien el flujo. Entonces ocurre en esa válvula estrechada acúmulo puede ser acúmulo de las bacterias, ¿verdad? Y ahí se forman las vegetaciones. Y por eso se puede también manifestar por endocarditis infecciosa. Los signos también de la insuficiencia cardíaca derecha podemos ver, que serían la fatiga, la tos también, ¿sí? ¿Qué tenemos en los cambios pulmonares? Tenemos la congestión pulmonar, ¿sí? Por aumento del circuito menor. Como ya le dije, tenemos un reflujo retrógrado y por eso aparece la congestión pulmonar. Nuestra estrechez hace que nosotros no estemos eyectando la cantidad total del gasto cardíaco. Los fenómenos embólicos son muy frecuentes, ¿sí? Más todavía cuando hay fibrilación auricular, ocurre más en ancianos, ¿sí? Y pacientes con gastos cardíacos reducidos. Acá la parte importante, ¿sí? Que debemos tener en cuenta mucho en la parte de semiología, porque estos son lo que nosotros vamos a observar en nuestros pacientes, vamos a ver, y estos son los signos semiológicos que tenemos. La fase, la estenosis mitral tiene una fase característica, que es la fase mitral o de Corvisart. Es un paciente que al ingreso ya le vas a ver con una fase pálida, con ribicundez y cianosis en los labios y la mejilla. ¿Qué sería? El paciente va a tener una cianosis central, ¿sí? Le vas a observar con ribicundeces alrededores y va a estar muy pálido, ¿sí? En los otros que cuando nosotros tenemos patologías cardíacas, yo ya les dije a ustedes en las otras clases que nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis y un buen después examen físico. La parte cardíaca que entra, la ocultación, entra la pulsación, entra el pulso arterial, pulso venoso, ¿sí? Todas las partes de pulsaciones tenemos que fijarnos porque justamente acá cuando tenemos estrechez, nosotros vamos a tener nuestro pulso arterial, puede ser normal, pero puede disminuir la amplitud y puede ser irregular en la fibrilación auricular. Principalmente se distingue esa irregularidad cuando se realiza la simetría del pulso periférico con el pulso central, ¿sí? Ahí ustedes se van a fijar en el latido junto con el latido de la pulsación. Y ahí en la fibrilación atrial, él se ve bien irregular, se palpa bien irregular. El pulso venoso puede estar
puede ser imperceptible, puede ser normal. Y en las formas graves de hipertensión pulmonar se muestra una onda aumentada, nos dice. Es bien más difícil de palpar, ¿sí? Nos llevamos más por la parte del pulso arterial, ¿sí? Que en la fibrilación puede estar bien irregular y puede ser también un pulso con la amplitud mayor. La presión arterial generalmente sería más baja. Y un signo de Evans, este signo se pregunta bastante en las pruebas de semiología médica porque él va a dar una característica bien específica, que si existe una estenosis mitral junto con una insuficiencia tricuspide asociada, vamos a tener relación con el pulso. Vas a ver que vas a tener tu pulsación, vas a estar palpando pulsación, vas a ver que esa pulsación puede llegar a hacer mover el lóbulo de la oreja, ¿sí? Ese lóbulo de la oreja va a pulsar igual la pulsación, vas a sentir como si fuera que vas a ver tu lóbulo de tu oreja pulsando, ¿sí? Es el signo de Evans y cae bastante. A la inspección en la palpación, inspección, que vamos a ver el aumento de la intensidad del primer ruido y se va a ver el latido apexiano. Nosotros vemos y palpamos el latido apexiano, ¿sí? Podemos también sentir frémitos, ¿sí? El frémito es bien característico de la mayoría de las estenosis, ¿sí? Puede ser frémito diastólico o presistólico. Entonces quiere decir que ese frémito, en el primer ruido, en el R1, nosotros vamos a sentir. ¿Recuerdan cuando dimos la parte de los soplos, que es telesistólico, mesosistólico o holosistólico? Entonces, cada uno de esos va a tener telediastólico, holodiastólico, ¿sí? Entonces acá tenemos el frémito diastólico y presistólico. Nos dice que en paciente con una presión pulmonar elevada puede palparse el segundo ruido aumentado con intensidad en el segundo espacio intercostal izquierdo. Al realizar la palpación, el pulso va a estar muy aumentado, el segundo ruido va a estar muy aumentado. Entonces nosotros vamos a poder observar y vamos a poder palpar en el segundo espacio intercostal. Vamos a tener una noción por nuestra clavícula, bien abajo está nuestro primer arco costal, en el segundo arco costal, a nivel del ángulo de Lewis más o menos, sentimos la intensidad que está aumentada y podemos sentir el segundo ruido aumentado. Entonces, en esa localización. A la ocultación, siempre teniendo en cuenta nuestra ocultación, cómo se realiza, ¿sí? El primer ruido va a estar aumentado, la intensidad es más tardía. El primer ruido es bien fuerte, tup, tup, bien fuerte va a ser. El segundo ruido casi no se va a modificar, pero si tenemos un segundo ruido acentuado, podemos tener en la hipertensión pulmonar un chasquido sistólico. Vamos a tener tuc, tuc, tuc. Es un ruido que parece que no es un soplo totalmente todavía, pero tenemos también los chasquidos. Entonces eso vamos a poder sentir en las estenosis. El chasquido de apertura, acá se oculta a continuación del R2. Tenemos nuestro tuc. Al partir del R2, el segundo ruido, él va a tener un chasquido bien fuerte, ¿sí? Se va a ocultar sobre el ápex. Cuando hay mucha calcificación valvular, puede desaparecer. Si nuestra válvula ya está muy calcificada, difícilmente vamos a escuchar, porque ya está de una forma avanzada. Pero en el caso de que esté todavía en medias, nosotros podemos escuchar, ¿sí?, el chasquido de apertura del segundo ruido. A la ocultación, como vimos ya, nuestro soplo es diastólico, pero es de baja frecuencia. Nosotros tenemos el tu, tu, tu.
El soplo siempre nos va a decir si va a ser diastólico primariamente o secundariamente, en el R1 o en el R2. Acá tenemos el soplo diastólico, entonces sería la parte de relajación, de apertura, ¿sí? Se oculta mejor en el ápex, ¿sí? Con el paciente en decúbito lateral izquierdo. ¿Recuerdan que hicimos la maniobra que le poníamos al paciente del decúbito lateral izquierdo? Entonces, en esa maniobra vamos a escuchar mejor el latido y también vamos a escuchar mejor si es que le realizamos al paciente su ejercicio y luego de eso lateralizamos a la izquierda y la ocultamos. En pacientes con estenosis mitral pura hay soplos sistólicos suaves, ¿sí? En el ápex, que no significa una insuficiencia mitral, podemos tener también soplo. Acá nuestro soplo principal es el diastólico, ¿sí? Pero cuando ya está una estenosis muy agravada, ¿sí? Podemos tener un soplo que es característico desde el inicio hasta el final, desde el R1 hasta el R2, que va a agarrar nuestra parte diastólica y sistólica también. El electrocardiograma de la estenosis mitral, él tiene una variabilidad bien importante, porque nosotros, la mayoría, uno no se fija mucho, el electrocardiograma no nos ayuda mucho, pero en la estenosis sí nos ayuda, porque tiene una onda que se llama P mitral, ¿sí? Es una de las características de la estenosis mitral, ¿sí? Podemos tener fibrilación auricular en estados más avanzados. La fibrilación auricular puede traer varias consecuencias, ¿sí? Porque sabemos que la fibrilación es una de las patologías que más nos lleva a varias consecuencias que pueden tener las patologías mayor gravedad. Podemos tener una desviación del eje a la derecha, ¿no? Les voy a mostrar un electro y podemos ver que tenemos nuestra P mitral en V1 y V2. Nuestra P mitral, ¿qué es lo que es? Que ellos se ven una P bien picuda, le llamamos. Acá van a ver que se queda bien picudas la onda P. Acá también V1 queda bien picuda. Parece de diente de sierra, le llaman, ¿sí? Ahí esa sería la diferencia. En V1 se nota bien, V2 ya no tanto, pero V1 se nota bien. Las ondas P que son bien picudas. La radiografía de tórax, casi todas las radiografías de tórax que son de estenosis, ellas van a tener acometimiento pulmonar, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en esta? Vamos a ver un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿sí? Signos de congestión pulmonar, van a aparecer otra vez nuestras líneas B de Kerlin, derrame intersticial, hilios congestivos infiltrados alveolares. Les voy a mostrar a ustedes en nuestra radiografía cómo se ven el crecimiento auricular, los signos de congestión, las líneas B de Kerlin. Todo eso ya habíamos visto en la clase pasada de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Acá nos vamos a observar congestión pulmonar, ¿sí? Acá, este es una radiografía lateral izquierda, ¿sí? ¿Para qué? Para ver la diferencia justamente, porque en esta se va a ver el agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿Qué puede llegar a hacer ese agrandamiento de la aurícula izquierda? Puede llegar a presionar nuestro esófago, ¿sí? Porque por el aumento de tamaño. Acá vemos nuestra congestión pulmonar, todo. Acá no se ve derrames intercisurales. En este no se ven los derrames intercisurales. Y vemos nuestra línea B de Kerlin se encuentra bien fosca, bien apagadas. Hay veces también podemos ver en nuestra radiografía que desaparecen por el
derrame por nuestro derrame interstisural o por nuestra congestión pulmonar, que se ven desaparecidas nuestros cuartos arcos costales. Por derrame interstisural pueden ocurrir eso. Acá vemos otra imagen. Se ve bastante, se ve bastante congestión pulmonar, ¿sí? Acá se ve ya un ligero agrandamiento, una ligera cardiomegalia, que se pueden observar la mayoría cardiomegalia, ¿sí? Vamos a irnos viendo después cuáles de ellos dan más cardiomegalia. Nuestro ecocardiograma es nuestro diagnóstico de excelencia, ¿sí? En este nosotros podemos ver la gravedad, ¿sí? El engrosamiento, la calcificación y cómo va ocurriendo las alteraciones de nuestras válvulas. Y vamos a ver bien el tamaño, el agrandamiento de nuestra aurícula. Siempre, la mayoría de las veces, en todas las valvulopatías, el ecocardiograma es nuestro diagnóstico, forma de diagnóstico principal. Bueno, estuvimos en la estenosis mitral. Ahora vamos a pasar a la insuficiencia mitral. Insuficiencia, nosotros ya sabemos que nuestra válvula es insuficiente, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con nuestra válvula? No consigue abrirse y cerrarse con buena precisión. Ocurre que el flujo de sangre es retrógrado, retrocede otra vez. Cuando se va a eliminar, va a ocurrir la eyección, no llega luego como la estenosis, él ya queda bien cerradito, ya queda acá parado. En este no, él llega a salir, pero él retrocede y vuelve todo otra vez a nuestras cavidades. La insuficiencia valvular no se contiene adecuadamente la sangre, dice, produciéndose una regurgitación o retorno de sangre hacia la cámara precedente. Se va a abrir, pero en esa apertura después el cierre es incompetente. Entonces vuelve sangre otra vez a nuestras cavidades. Acá la definición, otra definición, incompetencia de la válvula mitral, que se produce por una alteración anatómica o funcional aislada o combinada. Puede ser ya por la anatomía o por una función inadecuada. ¿Cuáles son las principales etiologías? Acá la principal etiología es nuestro prolapso mitral, pero no le dejamos muy atrás a nuestra fiebre reumática. Casi todas las patologías valvulares, nuestra fiebre reumática, nuestra endocarditis, van a estar incluidas, o es un prolapso mitral, fiebre reumática o endocarditis. Esas son las más comunes. En ¿qué ocurre también? Anomalías congénitas, vamos a ver siempre en personas jóvenes, ya vamos a ver la insuficiencia mitral. En puede ocurrir también una isquemia, ¿sí? La isquemia, donde lo que puede ocurrir es en las cuerdas tendinosas. Nosotros tenemos nuestras válvulas, como ya les expliqué, tiene sus cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas son quienes van a aflojar para que se abran y van a estirar otra vez para que se cierren, ¿sí? Y cuando ocurre una isquemia de nuestras cuerdas tendinosas, esas cuerdas ellos se fibrosan. Y ahí lo que ocurre que es la abrir y cerrar sin competencia nuestras válvulas. Puede ocurrir también agrandamiento del ventrículo izquierdo, agrandamiento principalmente por dilatación, el corazón se dilata, las válvulas van a quedar separadas una de las otras a través de la dilatación. Puede ocurrir también calcificación del anillo. El anillo simplemente tiene sus válvulas cuando están normales, se abren y cierran, pero ellos pueden irse calcificando. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se calcifica? Él se va estrechando, así se va medio que cerrándose. Ahí van a quedar insuficientes, van a abrir y van a cerrar y no hay un espacio sobra en el medio donde va a volver la sangre, va a volver a ver el reflujo.
Su fisiopatología es resistencia al vaciamiento del ventrículo izquierdo. No se vacía totalmente, siempre va a quedar más que 40% de sangre en ese local. Sabemos que la expulsión efectiva es de 60 a 70% del gasto cardíaco, y en esto el gasto cardíaco es disminuido, ¿sí? Entonces disminuye la resistencia al vaciamiento, se vacía poco el corazón. Disminuye también el reflujo hacia la aurícula izquierda. Acá dice que el volumen de reflujo depende de la presión del ventrículo izquierdo y del tamaño del orificio. Nuestro ventrículo izquierdo, hasta un tiempo, él va a hacer una compensación. Él va a conseguir hacer ese vaciamiento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Él sabe que su válvula no está funcionando bien. Entonces, él hace más fuerza para expulsar esa sangre que está quedando ahí como el gasto cardíaco, el débito del gasto cardíaco. Cuando él hace esa fuerza, el corazón, él se va a ir petrofiando. Hasta un tiempo él va a conseguir hacer ese vaciamiento, él va a ser completo. Pero luego, después de eso, sabemos que ocurre la distensión y ahí solo va a empeorar el cuadro de nuestro paciente. Ahí tenemos un volumen de ventrículo izquierdo aumentado progresivamente, ¿sí? Él va a ir aumentando el volumen de a poco, pero disminuye el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente cada vez se va eliminando, se va eyectando menos sangre. Acá nosotros podemos tener dos formas en la fisiopatología. Nuestra forma puede ser agudas o puede ser crónicas, ¿sí? Agudas ya sabemos que algo repentino, ¿sí? Afecta a las cavidades, dicen, que no están preparadas para recibir el incremento súbito de presiones. Porque súbitamente nuestro corazón él tiene que aumentar su presión para que pueda eliminar toda esa eyección, para que pueda realizar toda la eyección. La distensibilidad es normal o reducida de la aurícula izquierda. El agrandamiento es mínimo todavía de la aurícula izquierda. La elevación marcada de presión en la aurícula izquierda. ¿Eso qué ocurre? Todo para compensación, ¿sí? En la forma aguda. Luego podemos tener la congestión pulmonar y el edema agudo del pulmón. Se produce una sobrecarga de volumen, aumenta la precarga y disminuye la poscarga. Así como les expliqué, va a aumentar lo que ellos quieren aumentar para que se pueda eliminar eyectares de sangre, pero no aguantan, entonces ahí va a aumentar la precarga y disminuye la poscarga, porque ese corazón ya va a estar lleno, ese ventrículo ya va a estar lleno porque no consiguió eliminar totalmente. Y cada vez va disminuyendo esa poscarga. En el crónico, los cambios son lentos y progresivos. Acá tenemos una distensibilidad excesiva de la aurícula izquierda y el agrandamiento de la aurícula izquierda, porque los cambios fueron sucediendo durante el tiempo. La elevación acá es moderada de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar, porque ellos están tratando de compensar ese gasto cardíaco. Distensibilidad excesiva y disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Cuando, así como le dije, cuando más él hace fuerza, él se va a producir el engrosamiento de la pared y con el tiempo, con la cronicidad, él se va a ir distendiendo. Esa pared que era gruesa y conseguía hacer el gasto cardíaco, conseguía eliminar todavía la cantidad de sangre que era necesario, tipo él solo dejaba el 40-50% de sobra. Ahora él ya no va a aguantar por causa que él se distendió, él se va a distender y ya no va a tener esa fuerza suficiente que necesita para que pueda vencer la eyección. Tenemos entonces síntomas de fatiga, de gasto cardíaco y reducción. Acá
ya se fatiga nuestro corazón porque nuestro gasto cardíaco va a estar muy reducido y pueden ocurrir la fibrilación auricular, tanto que está haciendo la fuerza para que pueda compensar esa eliminación, él va a producir la fibrilación auricular. Bueno, la clínica, vamos a tener una insuficiencia mitral crónica y una insuficiencia mitral aguda, también va a tener su clínica, ¿sí? La crónica sabemos que va a ir con el tiempo, vamos a ir observándose y van a comenzar lentamente, pero tenemos que darnos bastante cuenta porque son signos generalmente de una insuficiencia mitral, ¿sí? Primero nuestros pacientes se van a ver cansados, ¿sí? Van a estar siempre fatigados, van a estar siempre van a tener siempre ese esfuerzo tipo, se ven cansados realmente por causa del gasto cardíaco, ¿sí? Ellos van a necesitar hacer mucho esfuerzo para que puedan compensar eso. Van a tener mucha disnea y van a realizar las posiciones que se van a poner para que puedan sustituir ese gasto cardíaco. Uno sabemos que la autopnea, ¿sí? Es como el paciente se pone medio que inclinado para que él pueda poder respirar bien, ¿sí? Podemos tener arritmias, las fibrilaciones eh, arteriales, ¿sí? Las fibrilaciones auriculares, las arritmias. Las embolias acá son menos frecuentes, ¿sí? En la insuficiencia mitral aguda, este ya es medio súbito nuestra clínica, ¿sí? Y va a ocurrir por patologías bien marcadas, que es una de ellas es el edema agudo del pulmón y la insuficiencia de ventrículo izquierdo por congestión. Vamos a estar muy congestionados, muy sobrecargados, ¿sí? Y eso ya vamos a ver en la clínica del paciente, ya podemos ver que él va a estar con edema, ¿sí? Va a estar con ascitis, puede estar muy sobrecargado. Y esos son súbitos, en las agudas. Bueno, acá tenemos nuestra clínica. Vamos a tener tres parámetros que vamos a unirles para que podamos ver que va a ocurrir una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Podemos tener una insuficiencia mitral, una enfermedad vascular y una hipertensión pulmonar juntas. Y ellas nos van a dar una insuficiencia cardíaca derecha, signo de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles serían los signos de insuficiencia cardíaca derecha? La vez pasada hablamos que todo lo que va a ser signo de insuficiencia cardíaca derecha es lo que se puede percibir fácilmente a través de los edemas, de la ascitis, ¿sí? Ya es diferente la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? Que el paciente puede tener solo disnea, que puede tener solo fatiga, pero en la insuficiencia cardíaca derecha no, los signos ya son bien demarcados. El paciente puede tener una congestión hepática bien dolorosa, se puede sentir el reborde hepático por 2 o 3 dedos abajo de nuestro reborde costal, ¿verdad? Podemos tener edema maleolar, dilatación de la vena yugular. Uno de los principales es que se observa dilatación de la vena yugular. Siempre que tenemos un paciente cardiópata, tenemos que observar, ponerle el cuello a 45 grados y observar la dilatación de nuestra vena yugular, porque eso es característico de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Principalmente la derecha, la izquierda no da dilatación de la vena yugular. Podemos tener ascitis por el reflujo de líquido que tenemos y podemos tener una insuficiencia tricuspidea sobreañadida. El examen físico, la presión arterial generalmente puede estar normal. Nuestro pulso arterial puede ser de ascenso y descenso muy rápido, ¿sí? Nuestro pulso puede ser el pulso Zeller, ¿sí? Que es de ascenso y descenso muy rápido.
El latido apical se ve desplazado hacia un lado y de breve duración. Sabemos bien que en la insuficiencia cardíaca nuestro corazón se puede agrandar, nuestro ventrículo, y que hace que nuestro corazón se desplace hacia el lado. Entonces, cuando nosotros vemos latido apical, vamos a fijarnos que él puede estar más desplazado. Y podemos sentir frémitos sistólicos muy graves, muy elevados, ¿sí? En el apex justamente también. A la auscultación, acá podemos tener desde nuestro R1, puede estar suave o enmascarado. Nosotros no podemos a veces escuchar bien ese R1. En el R2 podemos tener un desdoblamiento amplio. El desdoblamiento amplio sería que escuchamos muy rápido, no sabemos definir si es R1 o R2 lo que estamos auscultando. Solo que vamos a tener la diferencia que vamos a tener R3 y R4. Cuando tenemos los 4 latidos cardíacos es muy difícil la auscultación realmente. Por eso queda R1 y R2 medio que ausentes, ¿sí? Quedan muy uno encima del otro en la hora de auscultación. Después auscultamos nuestro R3 y R4 corrido, bien uno atrás del otro. Por eso nos deja muy... digamos que tenemos que estar bien concentrados para que podamos auscultar bien. En el R3 dice que después del cierre, al completarse el llenado rápido, después del cierre de nuestro A2, podemos tener el ruido R3 auscultado. El R4 en la insuficiencia mitral aguda es grave con ritmo sinusal. Se escucha muy bien el cuarto ruido. Hay soplo diastólico o presistólico en estenosis mitral asociada. Podemos tener el soplo solo si es más estenosis mitral asociada, el diastólico, ¿sí? Nuestro soplo acá sería holosistólico. ¿Recuerdan los grados de soplo que dimos? El 1 es muy poco percibible, el grado 2 se ausculta, pero tiene que tener el oído bien, bien entrenado, como le decimos, ¿verdad? Para que podamos auscultar. El 3, cualquier uno ya ausculta. El 4 también es bien fácil de auscultar. El 5 y el 6 se puede auscultar sin estetoscopio, ¿verdad? El timbre es bien fuerte. En nuestro soplo, en nuestra insuficiencia mitral, es un soplo holosistólico de grado 3. Entonces quiere decir que yo simplemente con mi estetoscopio, cualquier uno que no sea con práctica para auscultar soplos, igual vamos a poder auscultar, porque el sonido ya es bien alto. Se ausculta sobre el ápex y se irradia axila. Se aumenta con ejercicio isométrico y con Valsalva disminuye. Cuando le hacemos a nuestro paciente algunos tipos de ejercicio, vamos a escuchar mejor todavía. Y si le hacemos la maniobra de Valsalva, que es hacer fuerza para levantarse o algo así, ahí disminuye el soplo. Es decreciente y cesa al final de la sístole en insuficiencia mitral grave. Comienza en mesosístole y produce disfunción del músculo papilar y prolapso mitral. ¿Qué quiere decir? Que comienza en mesosístole, que él comienza en el segundo ruido recién, ¿sí? La mitad antes del segundo ruido. Y va a terminar con el músculo papilar o prolapso mitral. Le dije a ustedes, el prolapso mitral es cuando hace la apertura. Él no se va a cerrar todo de una vez nomás, a hacer así normalmente su movimiento. Cuando hay prolapso, el trabajo de él es deficiente, hace esto. ¿Viste? Medio que tiene una parada antes de cerrarse. Y esa es la parte de prolapso. En nuestro electrocardiograma vamos a encontrar algunos signos de crecimiento de aurícula izquierda con pacientes si tiene un ritmo sinusal normal. Si tiene un ritmo normal podemos encontrar el crecimiento de la aurícula izquierda. Crecimiento de aurícula derecha solo en paciente con hipertensión pulmonar. Podemos ver algunas también
formas de hipertrofia y la más grave de todas, como siempre, fibrilación auricular. Podemos observar también. Nuestro electrocardiograma no es de gran ayuda en la insuficiencia mitral. No tiene una característica como la estenosis tiene, que es nuestra P mitral que se encuentra. Radiografía de tórax, acá ya es más interesante porque vamos a observar más que tiene más cardiomegalia, ya se observa más acentuado la cardiomegalia. Ven acá nuestra cardiomegalia que se observa bien acentuada. Aumento ya lo del tamaño cardíaco. ¿Sí? Eso ocurre por agrandamiento de la cavidad izquierda. En la insuficiencia mitral aguda hay congestión venosa pulmonar, igual del otro, se observa la congestión, se observa el edema pulmonar, interalveolar y las líneas B de Kerlin. Acá en este no observamos casi el edema pulmonar, congestión pulmonar, muy poco se observa. Más se observa el edema pulmonar en esa primera imagen radiográfica que le había mostrado. En este se observa bien marcado nuestra cardiomegalia. Ecocardiograma, como siempre, ya les dije, en nuestro estudio diagnóstico, que es el mejor parámetro que tenemos. Acá se va a valorar la función del ventrículo izquierdo, permite detectar alteraciones anatómicas, ¿sí? Cuando hacemos ecocardiograma es realmente uno de los mejores estudios que podemos saber la función de nuestros ventrículos, aurículas y ventrículos. Y nuestro Doppler va a cuantificar la insuficiencia mitral. En el Doppler nosotros podemos ver el reflujo que está ocurriendo, ¿sí? No sé si ya vieron alguna vez algún análisis de Doppler cuando se realizó. Cómo se observa el cambio de coloración en el flujo cuando se está realizando el examen. Cuando está normal, él se ve bien rojo el análisis, el examen, que se está inyectando la sangre. Y cuando él tiene algún reflujo, algo que está volviendo, se ve una coloración bien azulada. Pueden entrar en internet para que vean, tengan mejor noción de cómo funciona el Doppler. Bueno, ahora vamos por nuestra estenosis aórtica. Ya hablamos de estenosis, ya sabemos lo que es la estenosis, ¿sí? Que es cuando se cierran las orejuelas, ¿sí? De nuestras válvulas, se quedan más cerradas y no pueden eliminar, eyectar bien la sangre, él queda contenido. Es al revés de la insuficiencia. En la insuficiencia, él eyecta la sangre, se va hacia afuera, solo que él vuelve todito la sangre por causa de que nuestra válvula no se cierra bien. Acá ya es diferente, nuestra válvula, él ya no se abre luego, porque él es estrechado. Entonces él ya no se abre y queda ya el líquido retenido. Entonces nuestra estenosis aórtica es la sangre que es incapaz de circular con libertad del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es la obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo. Así como ya les expliqué, es la lesión valvular más frecuente, lo que más vemos, ¿sí? Solo que acá vemos más en varones. Vimos que la estenosis mitral se observa más en las mujeres. La estenosis aórtica se observa más en los varones. La etiología, en todas ellas vamos a ver que en esta es la calcificación degenerativa de la aórtica, la más común. Se calcifican nuestras válvulas aórticas, es la más común. Después podemos tener congénitas y entre ellas las endocarditis reumáticas, ¿sí? En estas dicen las comisuras se originan las válvulas de aspecto bicúspide. Tenemos también la obstrucción del infundíbulo por causa de miocardiopatía hipertrófica que va a afectar nuestro tabique y causa obstrucción subaórtica. Después vamos a tener las estenosis subvalvar y supravalvar. Nuestra estenosis subvalvar quiere decir que nuestra estenosis va a estar debajo
de nuestra válvula aórtica, ¿sí? Y la estenosis aórtica supravalvular se encuentra por encima de nuestras válvulas. Ahí ocurre nuestra estenosis. Acá se fibrosan nuestros diafragmas de nuestras válvulas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre esa fisiopatología? A medida que el orificio disminuye, se produce aumento de presión ventrículo izquierda. Cada vez que es más chico ese orificio para que salga sangre, va a aumentar nuestra presión de nuestro ventrículo y de la aorta. ¿Por qué? Porque eso no va a estar consiguiendo inyectar la sangre. Entonces, cada vez que no consigue eliminar la sangre, él va a aumentar su presión para que él pueda tratar de eliminar esa. ¿Y qué va a ocurrir? Ya les había explicado, ocurre una hipertrofia. De tanta fuerza que hace nuestro corazón, él se va hipertrofiando. En etapas terminales, nuestro gasto cardíaco y nuestro gradiente de presión de todo, de la aurícula y del ventrículo derecho, también se van a elevar. Porque cuando nosotros tenemos nuestro ventrículo izquierdo, tiene que tener un reflujo que se va y va a volver ese flujo a nuestra aurícula derecha. Y entonces nuestra aurícula derecha también va a hacer presión para que se pueda eliminar ese líquido. Él va a estar tratando de compensar. Entonces aumenta su presión. Aumenta el consumo de oxígeno y dificulta el aporte del miocardio generando isquemia. Ese miocardio, él va a estar haciendo fuerza, se va a hipertrofiar. La hipertrofia, el aumento de fuerza, ya va a aumentar el consumo de oxígeno, ya que no consigue haber una buena circulación de nuestras arterias coronarias porque está aumentando ya el flujo. Va a ocurrir que tenemos la isquemia del miocardio y ese miocardio va a quedar funcional y va a empeorar nuestra situación porque no vamos a conseguir contraer para que pueda eliminar esa sangre que está sobrando. Nuestro gasto cardíaco va a estar disminuido ya. ¿Qué son nuestras manifestaciones clínicas? Habitualmente, así como ya les dije, durante un buen periodo nuestro corazón consigue compensar esa eliminación de sangre, porque él va a hacer más fuerza para que consiga compensar. Pero luego van a ocurrir angina de pecho, ¿sí? Síncopes y disneas. Porque por falta ya del trabajo del gasto cardíaco, ¿qué es lo que ocurre? Eso se va ocurriendo que el consumo de oxígeno aumenta tanto, ¿sí? Que nuestro corazón él no va a conseguir realizar bien ese consumo de oxígeno, ¿sí? Y vamos a tener síncope por disminución de oxígeno y también disnea. Disnea más vamos a tener por la función retrógrada que está teniendo eh, nuestra eyección cardíaca, ¿sí? Vamos a estar teniendo un reflujo retrógrado, ¿sí? Eso nos va a generar disnea, por causa de que podemos estar después formando un edema agudo de pulmón. A nuestro examen físico, acá nuestro pulso arterial va a estar diferente de lo que teníamos en el otro. En el otro era rápido nuestro pulso arterial, ¿sí? Acá no, acá vamos a tener un pulso arterial lento, que es tardo, y amplio, disminuida, que es parvus. Acá vamos a tener nuestro pulso arterial tardus y parvus, lento y bien amplio. Nuestra presión arterial va a estar disminuida y va a ir progresando. Cada vez va a ir disminuyendo más nuestra presión arterial porque nuestro corazón no va a estar realizando una buena contracción que pueda realizar esa eyección. El choque de la punta es intenso y sostenido. Sabemos bien que el choque de la punta se va a sentir más. Cada vez que está contrayendo más fuerte nuestro corazón, más choque vamos a sentir. Y cuanto más hipertrofiado ese corazón, se va a ver y se va a sentir mejor el choque de la punta. El frémito se siente muy bien también.
El frémito es sistólico en el segundo y tercer espacio intercostal derecho. En el otro nosotros vimos que en el segundo espacio intercostal izquierdo. Acá el frémito ya va a estar en el segundo espacio intercostal, la parte derecha. Entonces nosotros podemos sentir nuestro ángulo de Lewis, ¿sí? Y podemos palpar el frémito. Nuestro soplo es sistólico. Nosotros vamos a estar tratando de eliminar haciendo esa eyección, ¿sí? Entonces el soplo se escucha muy bien cuando es estenosis aórtica. Él es bien fuerte, él es eyectivo, es uno de los que mejor se ausculta, como ya les dije, para que ustedes se recuerden. Cuando auscultan un soplo, quiere decir que puede ser mitral o aórtico. Son los dos que más causan las patologías más frecuentes. Entonces, cuando es aórtico, él es bien fuerte, él es eyectivo, se le dice romboidal, bien diferenciado es. Se localiza en el área aórtica, ¿sí? Y puede irradiar incluso a la parte del cuello, ¿sí? Y desaparece cuando la válvula se calcifica. Cuando nuestra válvula está totalmente calcificada, ya no auscultamos el soplo. Pero en el inicio es un soplo bien fuerte, ¿sí? El electrocardiograma también podemos ver índices de sobrecarga, podemos ver ausencia de R's en precordiales, podemos ver también en precordiales que en D1, ABL, B2, AB6, en todas esas podemos ver ausencia de ondas R's, ¿sí? Y podemos ver infradesnivel de ST. Se puede ver negativas la onda S y T en algunas derivaciones de la izquierda. La mayoría de los electrocardiogramas no nos van a llevar a un buen parámetro de nuestras insuficiencias o de nuestra estenosis aórtica, ¿sí? El examen realmente que nos va a ayudar más siempre es nuestro ecocardiograma. Nuestra radiografía de tórax, acá solo vamos a ver nuestro reborde apexiano bien redondeado y nuestra aorta ascendente tiene una buena dilatación. Acá en la imagen podemos ver nuestro ápex bien redondeado y nuestra aorta ascendente se observa con una buena dilatación, ¿sí? El botón aórtico, él está bien aumentado en nuestra radiografía. Esos dos son las características. Nuestro ecocardiograma es el más útil para confirmar el diagnóstico. Va a permitir diferenciar si nuestra patología es supravalvular o subvalvular, si la fibrosis se encuentra por encima de la válvula o inferior a la válvula, ¿sí? Se detectan las alteraciones anatómicas y alteraciones en la motilidad y diámetro de las cavidades. Todo lo que es, viste que así como ya les dije a ustedes, el ecocardiograma lo que más nos va a ayudar, porque él va a ver factor de eyección, él va a ver factor de motilidad, porque todos esos tienen un recuento en nuestro ecocardiograma. Entonces le podemos valorar bien a nuestra patología. Y ahí vamos a ver las alteraciones anatómicas, alteraciones de movimiento y el diámetro, cuánto va aumentado, cuando está dilatado o cuánto él está hipertrofiado. Vamos a ver cuál es el tamaño de la cámara cardíaca que está conteniendo sangre, porque ahí vamos a ver el valor real de los cuántos estamos conteniendo sangre y cómo está haciendo la eyección. Bueno. ¿Están escuchando bien? No sé si Yo sí, profe. quieren hacer alguna pregunta, así como les dije. Hay que tenerle buena atención, ¿sí? La diferencia entre insuficiencia y estenosis es muy fácil, ¿sí?
insuficiencia quiere decir que nuestra válvula no es tan suficiente para contener esa sangre que ya eliminó. Esa sangre ya tenía que salir y nuestra válvula no se cierra bien. Y la estenosis ya al revés, él está medio cerrado. Entonces, esa diferencia tenemos que tener bien en cuenta, ¿sí? Bueno, vimos la estenosis aórtica, ahora vamos por la insuficiencia aórtica. Acá nuestra imagen ya nos muestra toda cuál es la fisiopatología de nuestra enfermedad, que dice que nosotros tenemos que eliminar esta sangre que estaba en nuestro ventrículo izquierdo hacia nuestra aorta. ¿Qué pasa? Nuestra válvula está insuficiente, no puede contener bien esa sangre que eliminamos y va a haber reflujo otra vez hacia nuestro ventrículo. ¿Sí? El que tenía que salir vuelve otra vez hacia atrás y queda contenido en nuestro ventrículo izquierdo. Es el reflujo entonces de la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo a través de una válvula incompetente. También puede ser aguda o crónica y puede ser a raíz de alguna enfermedad de la aorta o a partir de una valvulopatía primaria, una patología de nuestra válvula. Entonces acá entran dos tipos de forma que pueden ser. Nuestra aorta puede estar con algún problema o la válvula. Porque también si nuestra aorta, por ejemplo, tiene alguna distensión, bien en la salida de la válvula, ¿qué va a ocurrir? Nuestra válvula, ellos se van a quedar separados. Entonces tienes una insuficiencia. Y eso puede ocurrir por causa de varias patologías. Las patologías de la válvula, ¿sí? La principal de todas es alteración de las válvulas de su fusión, ¿sí? Puede estar retraído, ¿sí? O puede tener un prolapso. Ya les dije que el prolapso, como es que ellos no funcionan bien, funcionan, parece que medio que golpean así. Y en ese prolapso que tiene, el flujo ya es retrógrado otra vez. Retracción, puede estar retraído nuestras válvulas y ellos al abrirse y cerrarse quedan un espacio entre ambos. La fiebre reumática es la principal también de nuestra insuficiencia aórtica. Acá tenemos las válvulas bicúspides, ¿sí? Las válvulas que no están bien fusionadas, las bicúspides solo tienen dos orejuelas, ¿sí? Formas congénitas pueden tener fenestraciones. Entonces, nuestra válvula, ella no es competente, tiene lleno de fenestraciones, parece unos agujeritos, ¿sí? Y por eso ella no puede hacer bien su función de un buen contenimiento, porque cuando él abre, cierra, esos tienen toditos fenestraciones y van a estar pasando por él otra vez el flujo. Las principales endocarditis infecciosas, en todas casi, y trauma cerrado de tórax. Este trauma cerrado de tórax tiene que ser un trauma que sea con un impacto muy fuerte, muy importante para que pueda tener impacto sobre nuestras válvulas. Acá la enfermedad de la raíz de la aorta, la que le estaba diciendo, dilatación de la aorta es una de las principales. Nuestra aorta a veces puede estar dilatada. Entonces, si tenemos una aorta dilatada, quiere decir que esas válvulas van a estar una lejos de la otra, ¿sí? Y involucra en la línea valvular, ya dice. Ay, se desconectó. Qué rabia. Mi internet flaca, se desconectó. Hola, cortó un poco. ¿Cortó un poco la clase? Sí. ¿Sí? Bueno, pero acá paramos etiología, ¿ver? Cortó ahí mismo y ya volvió otra vez. ¿Se escucha bien? Aquí sí, só travou e ficou nessa parte. ¿Qué pasó? ¿Ya se escucha bien otra vez?
Sí, aquí sí. Si veo a la María. Bueno, entonces paramos en la enfermedad de la raíz de la aorta. Así como ya les dije, la dilatación de la aorta es una de las principales. Después tenemos las otras patologías que es espondilitis anquilosante, síndrome Marfan, aortritis sifilíticas, disección de la raíz de la aórtica y traumatismos cerrados, que esos son todas esas patologías. Van a estar produciendo alteraciones en la parte de justamente de la salida de nuestra aorta, ¿sí? Y van a hacer que ocurran dilataciones de nuestra aorta. O una de ellas también es infecciosa, como la aortritis sifilítica, y a partir de todo eso van a comprometer nuestras válvulas. Su fisiopatología, entonces, el ventrículo izquierdo, dice, recibe un volumen extra de sangre que fluye desde la aorta. Lo que tenía que salir entonces es el ventrículo izquierdo, va a recibir todo otra vez, porque es que esa eyección está siendo ineficiente. Hay entonces una sobrecarga de volumen. Todo lo que debería, si él tenía que eliminar 400 ml de sangre, quiere decir que ese 400 él eyectó, pero 300 va a volver otra vez, refluye otra vez a nuestro ventrículo izquierdo, que primero se va a hipertrofiar y después, así como ya les dije varias veces, él se dilata. La aorta, se recibe un volumen mayor, produce incremento de la presión sistólica. Va a aumentar nuestra presión arterial también por incremento del volumen de la presión. Esa presión va a tratar de aumentar para que pueda eyectar mejor la sangre. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? También vamos a tener manifestaciones clínicas agudas y crónicas. En las crónicas, como siempre, los síntomas aparecen a un periodo más tardío, ¿sí? Son asintomáticas en un periodo muy prolongado. Ese corazón puede sostener bastante esa insuficiencia aórtica, porque él se va a hipertrofiar nomás para que pueda eyectar la sangre. Los primeros, para que ustedes vean que mucho tiempo él puede compensar esa patología, que los primeros síntomas se pueden ver a la cuarta y quinta década de la vida recién. Y son la disnea de esfuerzo, que progresa a disnea paroxística nocturna. Primeramente nuestros pacientes van a tener, a los grandes esfuerzos van a tener disnea, que son cuando realizan un tipo de ejercicio o algún trabajo pesado. Luego ellos ya van a tener disnea cuando ellos se encuentran en decúbito dorsal y luego pueden tener edema agudo de pulmón. Acá la síncope es muy raro. Vimos que la estenosis mitral teníamos la síncope como una de las manifestaciones clínicas. Acá también la angina de pecho es infrecuente y es tardía. También en la estenosis teníamos angina de pecho, que era muy frecuente. Acá no. Esas son las diferencias de ambas las patologías, de la estenosis y de la insuficiencia. En la insuficiencia aguda, aórtica aguda, los síntomas son súbitos, con disnea, hipotensión arterial, edema agudo de pulmón y colapso circulatorio. Primeramente, nuestra disnea puede ser por causa justamente de alguna recarga que tenemos, puede ser algún edema agudo del pulmón súbito, ¿sí? Ellos también se producen bastante hipotensión y colapso circulatorio. Nuestro edema agudo de pulmón está una de las principales características de nuestra insuficiencia aórtica. El examen físico, ¿cómo vamos a tener? Acá tenemos ya la diferencia también de nuestro examen físico, de nuestra semiología.
Nuestro pulso acá es un pulso amplio y de ascenso rápido. En nuestra primera insuficiencia teníamos el mismo pulso, el pulso Zeller, este sería así, que se llama también pulso saltón de Corrigan. ¿Se recuerdan que yo les mostré a ustedes cómo se hacía la semiología, cómo se hacía el examen físico? Que el doctor tiene que elevar el brazo del paciente, ¿sí? Eleva el brazo del paciente arriba de arriba del nivel del corazón. Y ahí él tiene que sentir todavía el pulso. Y él se siente bien saltón, ¿sí? Y ascenso que desaparece bien rápido. Ese se llama el pulso de Corrigan. Ese también tiene el nombre de martillo de agua, ¿sí? Pulso Zeller, pulso martillo de agua y pulso Corrigan son todos los mismos, ¿sí? El pulso de Kingston es un lecho, se nota en el lecho ungueal. Tenemos que ver el lecho ungueal de nuestro paciente, observar bien. Cuando nosotros palpamos ese lecho ungueal, él se va a sentir la pulsación. Y ese pulso se llama pulso de Kinke, se llama así. En el lecho ungueal, entonces tenemos que realizar una palpación. Así como yo siempre le digo a ustedes, todo lo que se gana en fuerza se pierde sensibilidad. Entonces debería ser bien leve, ¿sí? Para que se pueda sentir bien el impulso del lecho ungueal. El latido cardíaco es claramente visible, entonces el latido de punta de apex nosotros vamos a ver bien, ¿sí? Y también tenemos un signo de Traube y Durosiet. Nosotros vamos a observar el paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Vamos a observar la arteria femoral, ¿sí? Y se va a ver bien el pulso femoral, bien saltón, ¿sí? Ese se llama signo de Traube o Durosiet. Paciente en decúbito dorsal, se ve y se palpa el pulso femoral bien saltón. El examen físico, la presión arterial, como ya le dije, está aumentada, ¿sí? El aumento de la presión diferencial entre la presión sistólica y disminución de la diastólica. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos nuestra presión arterial bien elevada y acá tenemos una alteración en viste que nosotros tenemos 1 milímetro que tenemos que ver en la diferencia de la presión sistólica de la diastólica, que son 40 milímetros mercurio más o menos. Si está a 12, tiene que ser 12, 8. Ahí está la diferencia, 40 milímetros uno del otro. Y en esto lo que ocurre, que nosotros podemos tener una presión 12, 10, que nuestra presión diastólica va a estar muy cerca de nuestra presión sistólica, ¿sí? El latido apexiano es amplio e intenso y se desplaza hacia abajo a la izquierda, así como ya le dije, el latido de la punta se ve y se palpa muy bien. Un ratito. El soplo entonces se ausculta en el inicio. El soplo es diastólico, de alta frecuencia, dice. Acá el timbre, el expirativo, se ausculta mejor con el paciente inclinado hacia adelante. Nosotros tenemos que ponerle a nuestro paciente más o menos de cúbito mahometano, le inclinamos hacia adelante, alzamos la pierna de nuestro paciente, vamos a elevar un poquitito y ahí la auscultamos. Vamos a sentir que se va a auscultar mucho mejor su soplo con ese movimiento que le vamos a realizar. Y cuando les vamos a realizar, le vamos a poner medio que en posición mahometana, alzamos la pierna y le pedimos que se quede en apnea por más o menos 10 segundos. Y en esos 10 segundos nosotros vamos a estar auscultándole.
Ahí vamos a ver bien la frecuencia del soplo de nuestro paciente. Vamos a escuchar súper bien. Acá nuestro electrocardiograma, él ya va a tener una buena diferenciación, ¿sí? Nos va a ayudar bastante ya cuando tenemos una insuficiencia aórtica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una onda Q bien prominente. Las ondas Q bien prominentes son cuando ya se ve bien elevada nuestra onda Q, ¿sí? Vamos a ver en el D1, ABL, B5 y B6. Es difícil recordar en la hora, ¿sí? Pero siempre tenemos que fijarnos cuando tenemos un P mitral, cuando tenemos una onda Q prominente, ¿sí? Y también van a ver otros después que les voy a mostrar a ustedes cómo es la diferencia. Les voy a dibujar más o menos la onda Q. Acá más o menos se ve en la imagen y ven una onda Q, él es bien elevada. Y esa es la imagen que vamos a ver cuando vemos nuestro electrocardiograma. Después, en el complejo QRS, dice que tenemos una onda S bien profundas. La misma cosa, ya le dice en el mismo dibujo, nuestra onda S, ven que es bien profunda, va bien hacia abajo. En el electrocardiograma normal, nuestra onda S se le baja un poquitito. Doutora, yo no estoy viendo el dibujo. Acá, tu onda Q, vas a ver bien prominente, ¿sí? Tu S vas a ver bien profundo. Onda Q, R en la punta, S bien profundo abajo, ¿sí? O slide não está trocando. ¿Qué? O slide não está trocando. Você está mostrando imagem? Sí, estoy mostrando una imagen en el vídeo. Mas aqui não trocou. Na câmera, No, Mari, na câmera La dela. cámara yo estoy mostrando. Yo dibujé y le estoy mostrando. Passa para a sua direita, Mari. Passa o dedo na tela do seu celular para a direita que você vai ver. Ah, tá. ¿Sí? Valeu. Sim. Bueno, va. Entonces, vos ves tu onda que él es bien profunda, ¿sí? Proeminente y alza bien hasta la R. Tu S es bien profunda, ¿sí? Conseguiu ver, Mari? Consegui. É que eu tava achando que ela tava trocando o slide e aqui não tava passando. Não, na câmera do celular dela. Tá, valeu. Falou. Bueno, en nuestra onda T, ahí van a ser bien estrechas. No siempre notamos bien la onda T, pero en esa van a ser, esta es una onda T normal, se nota bien. Pero cuando tenemos vamos a tener nuestra onda T bien bajito. Se va a quedar bien abajo nomás nuestra onda T. No se va a ver bien, es bien estrechita, ¿sí? Y sabemos, la fibrilación arterial siempre es de mal pronóstico, ¿sí? Porque nuestra fibrilación arterial lo que más nos lleva a realizar es tener émbolos, ¿verdad? Y realizar isquemia en cualquier parte, principalmente un ACV de la fibrilación arterial. Nuestra radiografía de tórax se ve dilatación y agrandamiento en las cavidades izquierdas. En este se va a observar desplazamiento en la punta, ahí se ve bien, y una insuficiencia aórtica, se observa signos de congestión pulmonar. Dilatación y agrandamiento vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver la punta, ven que está bien desplazado hacia la izquierda. Y si tenemos una insuficiencia aórtica aguda, podemos ver edema agudo de pulmón, ¿sí? Podemos ver bien congestión pulmonar. Varias partes acá se ve mucha congestión pulmonar.
Entonces acá vemos cardiomegalia, desplazamiento de la punta hacia la izquierda y congestión pulmonar. El ecocardiograma, como siempre, es el mejor parámetro que tenemos como diagnóstico. Evalúa la afección de la válvula, ¿sí? Evalúa también la raíz de la aorta. Va a evaluar las dimensiones de nuestros ventrículos, el tamaño del orificio, si está muy aumentado el tamaño de nuestro orificio. Y también vamos a tener revisión del flujo de la aorta descendente, ¿sí? Entonces, él es el mejor parámetro siempre que tenemos para nuestras cardiopatías valvulares. Ahora vamos a nuestra insuficiencia tricuspidea. Son los menos frecuentes, son las tricuspidias y las pulmonares. Las más frecuentes son las aórticas y las mitrales. Muchos de los cursos, esas cosas así, ya no hablan mucho sobre la insuficiencia tricuspidea y pulmonar, ¿sí? Pero tenemos que saber un poco de ellas, ¿sí? Cuando hay tricuspidia, entonces, ¿qué ocurre? Insuficiencia, como siempre, va a haber regurgitación de la sangre del ventrículo izquierdo, hacia la aurícula derecha, ¿sí? ¿Qué pasa? Incompetencia de la válvula tricuspidia. Entonces, lo que tenía que irse hacia nuestra aurícula izquierda va a volver a nuestro ventrículo derecho. La etiología va a depender del daño de nuestra válvula. Nuestra etiología ya más acá es por patología de las válvulas. ¿Qué pasa acá? Se pueden localizar a nuestras válvulas en el anillo valvular. Nuestras válvulas, ellos están puestas en un anillo, un redondito así, y encima de eso están nuestras válvulas que se abren y se cierran. Entonces, nuestra etiología puede estar o en las válvulas o en los anillos que le sostienen. También puede estar en las cuerdas tendinosas, así como en la otra insuficiencia aórtica ya vimos que si hay, por ejemplo, una necrosis o una isquemia de nuestros tendones, ¿sí? Ahí pueden ser insuficientes los tendones y no se pueden abrir o cerrar bien nuestras válvulas. También los músculos papilares pueden estar dañados, ¿sí? Y en la inserción de los músculos en la pared del ventrículo. Tenemos también la inserción de los músculos papilares, ¿sí? Entonces esa pared puede estar también dañada y ahí puede ser nuestra localización de nuestra anomalía. Las causas más frecuentes de la incompetencia funcional, dice, es la dilatación del ventrículo derecho. ¿Cómo puede ocurrir eso? Por una hipertensión pulmonar, lesiones de la válvula izquierda, que es lo que ocurre, nuestra válvula izquierda lesiona, va a ocurrir lesión del ventrículo izquierdo y a través de ahí también va a hacer una dilatación del ventrículo derecho, porque primero el ventrículo derecho compensa nuestra insuficiencia cardíaca izquierda. Sabemos bien que la insuficiencia cardíaca izquierda es la principal causa de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Después tenemos la fiebre reumática, afecta acá también, pero es con menos frecuencia. Vimos que la mayor frecuencia de insuficiencia cardíaca reumática es en la insuficiencia mitral, ¿sí? En la aórtica también es, pero la aórtica del prolapso, la primera. Y acá tenemos con menos frecuencia ya nuestra fiebre reumática. Después tenemos endocarditis infecciosa y infarto del ventrículo derecho, ¿sí? Infarto del ventrículo derecho porque se va a volver incompetente, se va a volver isquémico, es de nuestro ventrículo. Y ahí donde se va a volver a funcionar. ¿Cuáles son nuestras manifestaciones clínicas? Acá, en ausencia de hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricuspidia es bien tolerada. En caso que no tengamos todavía hipertensión pulmonar, es bien tolerada entonces, porque lo que más lleva a la clínica es la hipertensión pulmonar.
porque nuestra hipertensión pulmonar nos va a llevar a nuestra disnea, a nuestra fatiga, a nuestra tos, todo eso, ¿sí? En presencia, entonces, de hipertensión pulmonar, ahí ya aparecen los signos de insuficiencia cardíaca derecha. Primero van a aparecer astenia, ¿sí? Adinamia y fatigabilidad. Nuestro paciente va a estar cansado, no va a querer hacer nada, y esos son los primeros síntomas que aparecen entonces. Acá tiene una buena característica también, la diferencia de todos los otros, porque vamos a tener un paciente que tiene una pérdida de peso bien característica, ¿sí? Va a tener una caquexia cardíaca, va a ser bien delgado y va a ser bien proeminente. Ya no sé si ya vieron aquellos tórax que son bien caquéticos y se marca bien el tórax. Y van a tener una caquexia cardíaca. Podemos tener ictericia, cianosis, y la cianosis principalmente cianosis central. Acá tenemos nuestras yugulares ingurgitadas y pulso hepático. ¿Por qué? Porque justamente podemos tener insuficiencia cardíaca derecha, signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? El soplo, acá nuestro soplo ya es holosistólico, él va a agarrar desde R1 hasta el R2. Él comienza en el primer ruido y termina en el segundo ruido. Es bien suave, dice, pero se percibe bien en el área tricuspideo. Tricuspideo es nuestro segundo que nosotros hacemos la inspección. Primero hacemos mitral, tricuspideo después. Aumenta con la inspiración. Si le pedimos al paciente que realice una inspiración profunda y auscultamos, podemos sentir el aumento de ese soplo. Sí que tienen que ser ya oídos así más, que tienen práctica, ¿verdad? Pero en nuestras prácticas que hacemos así, siempre tenemos que probar todo, entonces podemos ocultar. Con maniobras que incrementan el retorno venoso también se escucha mejor, ¿sí? Con la maniobra, por ejemplo, que incrementa el retorno de los ejercicios, esas cosas, van a aumentar el sistema de retorno venoso. Y con eso se van a ocultar mejor. Los exámenes, el electrocardiograma, solo nos va a ayudar para que si tengamos alguna fibrilación arterial, fibrilación auricular, solo con eso vamos a fijarnos, ¿sí? Signo de crecimiento del ventrículo derecho se puede ver también. La radiografía de tórax, podemos observar cardiomegalia. En todas casi se observa bien las cardiomegalias. Y dilatación de las cavidades derechas. También podemos ver derrame pleural y signos de hipertensión pulmonar. Esta creo que no tengo imagen, pero ya vimos cardiomegalia, ya vimos bien cómo se observa, es la misma cosa, se observa la cardiomegalia. Derrame pleural, sabemos bien cómo se observan los derrames pleurales. Voy a buscarle acá acá, cardiomegalia, podemos observar. Derrames pleurales, ¿qué es lo que vamos a observar si tenemos un derrame pleural? Que vamos a ver desaparecimiento del borde costofrénico, ¿sí? Este borde va a ir desapareciendo. Y signo de congestión pulmonar, como ya dijimos varias veces. Ecocardiograma, como siempre, nuestro ecocardiograma es el principal diagnóstico. Podemos ver la dilatación de las cavidades y la motilidad valvular. Podemos ver sus anormalidades. El Doppler va a detectar el reflujo, estima gravedad de la insuficiencia y el grado de hipertensión pulmonar. Para eso nos va a ayudar el Doppler también, para ver nuestra hipertensión pulmonar cómo está. Ahora vamos a la estenosis tricuspidea. Estamos casi terminando, ¿sí? Pues solo nos falta pulmonar ya. Es largo, así como ya le había avisado, ¿sí? La estenosis, entonces, tricuspidea, ¿qué es lo que pasa? Dificultad del paso. Nuestra sangre no se va a ir bien de nuestra aurícula derecha a nuestro ventrículo derecho, porque esa va a estar ocurriendo la estenosis en nuestra válvula tricúspide.
La causa, acá otra vez le vemos como la causa más frecuente a nuestra fiebre reumática. Por lo general asociada a valvulopatía mitral o aórtica. Podemos tener los tres asociados, las tres valvulopatías asociadas. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo va ocurriendo? Ocurre como consecuencia a la obstrucción del flujo. Aumenta la presión de nuestra aurícula derecha, ¿sí? Que lo que va a pasar es incrementa el tránsito retrógrado. ¿Qué es lo que pasa? En vez de pasar esa sangre, él no va a poder pasar porque nuestra válvula tricúspide está estrechado, ¿sí? Y entonces va a retroceder a nuestra sangre, ¿sí? Y se va a ir otra vez hacia nuestro lecho sistémico. Ahí puede ocurrir congestión venosa y principalmente los derrames. Una de las primeras causas que nosotros podemos tener es el derrame pleural, ¿sí? Uno de los que primero se puede notar. Nuestra manifestación clínica, fatigabilidad, hepatomegalia, fatigabilidad porque la caída del volumen y hepatomegalia por causa de nuestro volumen que está retrocediendo por el volumen retrógrado, ¿sí? Y también aumenta nuestra presión venosa. Distensión abdominal, podemos tener ascitis, sabemos que la insuficiencia cardíaca derecha es todo eso lo que nos va a dar, ¿sí? Ascitis, edemas, nos van a dar hepatomegalia, todo. Anorexia y adelgazamiento. Acá podemos observarle al paciente. Él puede ser un paciente caquético con edema del miembro inferior. Vos le ves a aquel paciente que él es flaco, con la barriga bien saltona por su ascitis y los miembros inferiores edematizados. Entonces, si no es una cirrosis, es una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Porque la cirrosis también da ascitis, ¿sí? Pero con menos edemas inferiores. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede ser edemas inferiores, ascitis y un paciente bien caquético. Son muy parecidos. Al examen físico, ya habíamos visto, es casi lo mismo que la característica de la insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a ver, ingurgitación yugular, siempre le digo a ustedes, una insuficiencia cardíaca, siempre fijarse, dar la vuelta al paciente, el cuello, 45 grados y fijarse en nuestra yugular, ¿sí? Tenemos que fijarnos también en nuestro latido hepático. Como ya les dije, tenemos las palpaciones también que se realizan para que se puedan percibir bien los latidos hepáticos. Acá nuestra auscultación va a quedar enmascaradas. Puede ser que no se ausculten ningún soplo. Podemos tener chasquido de apertura. Y rollido mesodiastólico se le llama. No se escucha bien como un soplo bien claro. Al electrocardiograma ese, podemos tener una onda P. Nuestra onda P, solo que acá no va a ser una onda P proeminente, como se ve en la insuficiencia mitral. Acá se ve una onda P, solo que está aumentada en amplitud. Nosotros vemos que la onda P tiene una amplitud bien chiquitita. Una onda P se eleva y ocurre nuestro QRS. Acá nuestra onda P va a ser mayor. Te voy a mostrar otra vez. Acá sería nuestro dibujo de nuestra onda P cuando tenemos en una insuficiencia tricúspide. La onda P aumenta mucho la amplitud, ¿sí? Porque generalmente él tiene que ser onda P un poquitito más alto, pero acá él aumenta la amplitud. La radiografía de tórax se ve un borde derecho, un corazón prominente y dice que tenemos un agrandamiento en la parte de la estenosis mitral, agrandamiento de la aurícula izquierda. No se ve muy bien el agrandamiento,
como en los otros que se ven como una cardiomegalia bien prominente. El ecocardiograma, como siempre, de excelencia, ¿sí? Va a evaluar todo lo que de nuestra válvula, si está engrosado, calcificaciones si tienen, si su motilidad está disminuida, y también va a ver nuestro tamaño de nuestro orificio. El Doppler, como siempre, hace el cálculo del área y estima los gradientes transvasculares. Nuestro Doppler, como siempre, va a ver la funcionabilidad de lo que es la parte del reflujo que tenemos. Bueno, vamos a los últimos, que es nuestra estenosis pulmonar y nuestra insuficiencia pulmonar. Nuestra estenosis pulmonar es que impide la eyección del ventrículo derecho motivada por una reducción del orificio, ¿verdad? Nivel valvular, por la supravalvular o subvalvular. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra eyección va a estar disminuida por la disminución del orificio, ¿sí? El tamaño va a estar, el orificio va a estar bien estrechado. También tenemos la etiología. Acá la congénita es la más habitual y los síntomas comienzan en la adolescencia ya. Es uno de los que más es la diferencia, son nuestra estenosis pulmonar, que ya empieza en la adolescencia, ya vamos a tener los cambios. Y en la vida adulta temprana. Acá nuestra reumática ya es rara, ¿sí? Nuestra fiebre reumática, que en todos los otros, la mayoría estaban presentes, ¿sí? Síndromes carcinoides también muy raros. Tumores cardíacos puede ser que sean también, porque va a comprimir la parte de nuestra válvula pulmonar y va a ocurrir una compresión mecánica por causa de la tumoración. Nuestra manifestación clínica es como si fuera de nuestra insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Vamos a tener como palpitaciones, disneas y dolor precordial. Puede tener. Nuestra auscultación, nuestro examen físico, que es lo que vamos a tener la diferencia acá. Nuestro soplo es sistólico, de tipo eyectivo. Entonces vamos a tener tuc, tuc, tuc. Primero vamos a tener nuestra R1 y nuestra R2 va a ser solo soplo, ¿sí? Porque ahí es donde ocurre la eyección. Nuestra eyección ahí va a estar alterado, porque nuestra estenosis va a estar estrecha nuestra salida, ¿sí? Y nuestra eyección no se va a poder realizar con efectividad. Comienza luego del primer ruido y termina antes del segundo ruido. Así como les dije, entonces, tuc, 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 ¿sí? Se escucha bien el primer ruido. De forma romboidal, dice, se escucha en el epicentro del área pulmonar y se irradia a la fosa supraclavicular del hombro izquierdo. Puede irradiar también si el soplo es intenso. El electrocardiograma no nos va a ayudar mucho, solo va a ayudarnos si es que él tiene una severidad de la estenosis, si nuestra estenosis ya está muy avanzada, ¿sí? Nuestra radiografía se puede observar una dilatación de la arteria pulmonar postestenótica. Realmente imágenes yo busqué, en nuestro libro no tenemos, pero es muy difícil de ver cuando le pongo dilatación de la arteria pulmonar. No se observa nada de diferencia, ¿sí? No hay mucha cardiomegalia, no se observa casi la dilatación de la arteria pulmonar, es muy inespecífica. La ecocardiograma, como siempre, es de mejor pronóstico, ¿sí? Y acá ponemos junto a nuestro ecocardiograma y nuestro Doppler, que es de gran ayuda y que va a determinar la gravedad de nuestra estenosis y otras lesiones asociadas, si por si acaso tenemos. Nuestra insuficiencia pulmonar, incompetencia de la válvula pulmonar y que remite el flujo hacia el ventrículo derecho. Nuestra válvula pulmonar no se va a poder cerrar bien y va a haber
refluja nuestro ventrículo derecho y eso va a afectar en la diástole, ¿sí? Porque nuestra relajación va a ocurrir bien, porque en esa relajación va a venir más flujo, porque va a estar refluyendo la sangre otra vez. La etiología más frecuente es la dilatación de la arteria pulmonar. Es de origen idiopática, no se sabe cuál es el origen certero, ¿sí? Acá dice que es una afección de la arteria pulmonar también e hipertensión pulmonar. También tenemos nuestra endocarditis y lesión congénita. Acá ya ni apareció nuestra fiebre reumática, en casi todos aparecía. En nuestra estenosis pulmonar e insuficiencia pulmonar, entonces no encontramos fiebre reumática, ¿sí? Las manifestaciones clínicas puede palparse, dice en el examen físico, pulso sistólico a nivel paraesternal izquierdo. Se puede palpar entonces un pulso a nuestro nivel de nuestro esternón, la parte izquierda, ¿sí? Vamos a palpar el frémito en nuestro segundo espacio intercostal izquierdo. Así como ya les había dicho, por el ángulo de Lewis, vamos a darnos cuenta, segundo espacio intercostal izquierdo, podemos palpar entonces frémitos. Acá nuestro soplo es diastólico también, pero es de baja intensidad, entonces va a ser tu, tu. En el otro la intensidad era bien alta, tu, tu. Diferente es esa intensidad, y eso ya cambia mucho también para la patología. El soplo dice que ocultamos el tercer cuarto espacio intercostal izquierdo. Es decreciente, corta duración y aumenta con la inspiración. Si queremos ocultar mejor ese soplo porque él es bien de baja intensidad, le vamos a pedir a nuestro paciente que él inspire profundamente y vamos a ver signos de sobrecarga, que son unos patrones que vamos a ver que la diferencia en el dibujo, les voy a mostrar otra vez, ¿sí? Cómo se ve ese patrón de RS menor. Acá, mira, fíjense un poco en el dibujito que les voy a mostrar. Cuando nosotros tenemos un electrocardiograma con este patrón, R minúscula, S mayúscula y R minúscula, no sé si se fijan acá, tenemos nuestra onda P, nuestra onda Q, R, ¿ves que es bien chiquitita nuestra R? Y nuestra S queda bien aprofundado. Nuestra S pues es mayúscula, entonces quiere decir que él es grande, ¿sí? Es largo. Y ese es el patrón de nuestro primer ejemplo que nos dice ahí. Después tenemos nuestra onda A, R. Nuestra onda ASR, quiere decir que nuestra onda P es chico, nuestra onda Q es chico, R es bien prominente y S es bien cortito. Ese va a depender del tamaño de que va a ser nuestra onda, ¿sí? Para que puedan tener en cuenta. Y vamos a poder observar esos tipos de patrón en nuestro B1 y B3. Nuestra radiografía de tórax se observa un agrandamiento del ventrículo derecho, dice, elevación de la punta del corazón.
Acá solo en el ventrículo derecho vamos a ver un pequeño agrandamiento, pero nuestra radiografía no va a ayudar mucho porque no vamos a obtener una cardiomegalia que se observa bien todo, ¿sí? Elevación de la punta del corazón, casi no difícil de observar. Vas a decir, este corazón está elevadito su punta. No, muy imperceptible casi es. Como siempre, nuestro ecocardiograma y nuestro Doppler que nos va a ayudar a realizar bien nuestro diagnóstico. Acá nos permite sí observar la hipertrofia de las cavidades y el Doppler nos ayuda a calcular la presión y la gravedad de compromiso valvular que tenemos. ¿Sí? Acá creo que termina. Yo creo que quiero que ustedes diferencien bien cuál es la diferencia de las estenóticas, de las insuficiencias. Quiero que ustedes tengan bien el patrón de diferencia de las imágenes como radiografía, lo que más nos ayuda, porque en todos los servicios tenemos una radiografía. Entonces tenemos que saber qué nosotros vemos en la radiografía de nuestro paciente, ¿sí? Y tenemos que saber bien también los signos y síntomas de la diferencia de la estenótica de la insuficiencia, ¿sí? Sabemos bien que las características son bien diferentes, justamente porque uno tiene reflujo, ¿sí? Y dificultad en la eyección, y el otro tiene la dificultad que se queda un gasto cardíaco aumentado, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran realizar? ¿Algo que quieran preguntar? No, doutora, por mí está todo compreendible. Eu tenho uma, prof. Sí. Vai dar essa classe novamente, presencial? Es más fácil, ¿verdad? Bem mais fácil. Tenemos que tratarlo, porque viste que uno demuestra mejor, da para preguntar mejor y para que ustedes también puedan quitar sus dudas mejor en la hora, ¿verdad? Justamente por la clínica, ¿verdad? Es porque varias de estas cosas que nosotros dimos, ahora nosotros ya vimos la ocultación, ya sabemos cómo es, los soplos, justamente las fases, para que ustedes puedan desarrollar mejor eso. Sí, porque Sí, es demasiado complicado la clase. sí, es bien complicado. Y eso es lo que tenemos que hacer, es también en la hora de que estamos hablando, hablar de todo otra vez un poco, principalmente cardiopatía isquémica, ¿sí? Insuficiencia cardíaca y ahora las valvulopatías. Es una clase práctica que tiene que ser de todas ellas más o menos juntas otra vez. Las prácticas sí o sí, después vamos a... ¿entendés? Yo le voy a pasar a ustedes el miércoles unas preguntas para que puedan ir completando, ¿verdad? Sí. Para que pueda ir ayudándole también a ustedes después para la práctica, que le pueda facilitar eso. Sim, prof. Eu agradeço desde já. Y le voy a pasar. ¿Qué dicen si dentro de... ¿Ahora qué horas son? Acá são... 3:30. Acá são 4:30. 4:30 ahí para ustedes. 3:30. ¿Viste que Acá quería son darle 15 horas y 38 minutos. la clase de salud pública, pues? Pero creo que está la hora de marcación para las 5:30. Voy a preguntarle un poco a Everton para que ya pueda, no me recuerdo cómo se llama, para que podamos ya hacer nuestra clase de salud pública enseguida. ¿Puede ser? Eu vou ter que sair aqui rapidinho. Aí, se for ter aula, alguém me avisa, fazendo favor. Tá, manda do grupo lá, Mari, se for ter. Tá bom, ¿Qué hora? obrigada. ¿A los demás me queda bien? Por mim, sim. Doutora, eu não... Denise, van a asistir esa, ¿verdad? No, yo no asisto a eso. Bueno, y ahí ya va a depender los compañeros, ¿sí? Para que podamos iniciar entonces antes la clase. Sí, por mí puede iniciar. Así entonces mañana estamos, miércoles le mando nomás ya las preguntas. Bueno, doutora, gracias.
Dale, no es largo la clase de hoy, les espero, entonces vamos a marcar el horario por celular, entonces por el WhatsApp le mando a usted el horario. Cualquier cosa le avisa a usted, Vinicio o Carlos. Ok, doctora. Ok, hablamos. Ok, gracias.